Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comienzo desde el 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Palabra del Señor. Nos ponemos de pie. Voy a pedirle a Nacho, a Ignacio, que pueda orar por mi vida y por cada uno de nosotros. Amén. Sí, sí. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Los caminos del Señor son misteriosos. El Señor nos habla de una y de otra manera, ¿o no es así? Y cuando menos nos esperamos, el Señor nos sorprende hablándonos de manera inesperada. Déjeme decirle que hace unos 2 o 3 días atrás yo recibí el mensaje y hasta el título. Y quiero agradecer a mi hermana Leslie, que ella silenciosamente ha sido quien ha estado confeccionándome los afiches que yo les comparto a ustedes y que comparto en las redes sociales, ¿ya? Sin que se los pida. ¿Ya? Algunos se los he, pero los mínimos. Y me están llegando afiches para los cultos, me están llegando afiches para una y otra cosa. Y ella le puso un título a la invitación del culto de hoy. ¿Quién se acuerda? ¿Usted se acuerda? Es hora que regreses a casa. Cuando yo vi el afiche dije: estamos invitando a las personas que regresen a casa. No me queda otra que ser fiel a lo que estamos enviando por redes sociales. A veces uno invita de una manera, hace la invitación, y cuando llegan se encuentran con que no tenía nada que ver con la invitación que se le hizo. Así que de esta manera, queridos hermanos y hermanas, yo recibí, y creo que lo conversábamos con mi hermana Leslie, es de parte del Señor que nos habla, y hay que estar abierto de una u otra manera. El Señor nos habla. Así que el mensaje de hoy: es hora que regreses a casa. Amén. Hace unos días atrás fuimos invitados, yo fui invitado, y llevamos a unos hermanos a la iglesia de Cunarilagüe, y compartí en la iglesia de Cunarilagüe parte de este texto, el Dios de Lucas 15. Amén. Este pasaje que hemos dado lectura, este breve pasaje, se inserta dentro del capítulo que tiene 3 parábolas que son muy parecidas. Hay 3 parábolas muy parecidas en este texto, y la primera es la parábola de la oveja perdida. La segunda es la parábola de la moneda perdida, y termina con la parábola del hijo perdido, el hijo pródigo. Y vamos a compartir la palabra en todo el capítulo de Lucas para ver qué es lo que Lucas nos habla del corazón de Dios, cómo es el corazón de Dios. Estas 3 historias son historias que el Señor cuenta. Nos habla primero de un hombre que se le había perdido una oveja entre 100, es decir, el 1
¿Cierto? Una entre 100 no son muchas. Una entre 100 es poquito, ¿o no? Una entre 100 es poquito. Luego nos habla de la mujer, ¿cierto? Que pierde una de 10 monedas. Aquí ya es un poquito más. La proporción es una entre 10. Es decir, ya hablamos no del 1%, ya hablamos del 10%. Y la última de las 3 historias nos habla de un hombre que tenía 2 hijos y se le pierde uno. Es decir, ya hablamos del 50%. ¿O no es así? 1 entre 2 es mucho, 1 entre 10 es harto y 1 entre 100 es poco. Sin embargo, la actitud del Señor es distinta, contrariamente a lo que nosotros podríamos pensar. La Biblia nos habla y nos dice de que se le pierde una oveja, se le pierde una, que podría ser para nosotros lo más insignificante, deja las 99 y va en busca de la una que se le perdió. Una sola. Y yo me he preguntado, ¿y qué dirían las 99? La que se le perdió, felicito. El Señor fue, dice que recorrió y la buscó hasta dar con ella, hasta encontrarla. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo demoró el pastor en ir a buscar a esta oveja perdida? ¿Y qué pasó con las otras 99? ¿Quién las cuidaba? ¿Quién las alimentaba? ¿Quién las protegía? Podría ser incluso injusto de que una sea más importante que 99. Porque así podrían haber dicho, ¿no? Y la Biblia no nos dice si era la más bonita de todas. Solo nos dice que era una oveja. Probablemente, y yo he dicho, era una oveja poco inteligente porque se perdió. O era descuidada. Era juguetona, salió a jugar para allá y cuando volvió, el rebaño se había ido. O bien estaba enferma. No podía llevar el paso de las demás. O estaba demasiado gordita. O demasiado delgada y débil. Y no podía llevar el paso de las demás. Sea como sea que daba mucha lana o poca lana, el Señor ama a todas las ovejas. Y todas las ovejas son importantes. Es lo que nos cuenta y nos narra la primera parábola. Y a los hermanos les encanta esta parábola. Y idealizan al pastor, el pastor que sale a buscar a la una que se ha perdido. Y generalmente a nosotros los pastores nos cuentan esta historia. A nosotros, en la primera historia que nos cuentan a nosotros como pastores, y nos comparan con este pastor. ¿Ya? La segunda historia nos dice que esta mujer tenía 10 dracmas y se le pierde una. Y que si se le pierde y cuando se da cuenta enciende la lámpara, barre la casa, la busca con diligencia hasta encontrarla. Y una vez que la encuentra, reúne a sus amigas, a sus vecinas y les dice: gócense conmigo porque he encontrado la moneda que se me había perdido, y comparte la alegría de haber perdido esta moneda. Una entre 10. Ya es más importante, ¿o no? Ya es más importante numéricamente hablando, porcentualmente hablando. Pero curiosamente, cuando el hijo se va de la casa, este padre no tiene la misma actitud que tiene el pastor con las ovejas. No salió a buscarla. ¿No se ha dado cuenta de eso? No estuvo barriendo y encendió la luz y con linterna buscando por los rincones. No. Y se le fue la mitad de lo que tenía.
era el 50%. De 2 hijos perdió 1, la mitad. Y podríamos decir entonces que esta es la historia del padre malo, del padre que no le importan los hijos. Podríamos decirlo así, ¿o no? Si nos encanta la parábola de la oveja perdida, yo no sé cómo cae en nuestra teología entonces el hecho de que el padre no vaya a buscar a este hijo que se ha perdido. ¿Por qué creen ustedes? Es una buena pregunta, ¿o no? Es una pregunta que debiéramos nosotros respondernos. ¿Por qué el trato tan distinto entre uno y otro, y cuando debiera ser al contrario? Debiera ser exactamente lo diferente. Es decir, se me pierde una, entre 2 tenía solo 2. Y si se me pierde una, debiera ir y recorrer por todos los lugares hasta buscarlo, hasta encontrarlo y hasta traerlo de regreso a casa. Y déjeme decirle que el padre sabía dónde estaba el hijo. Porque el hijo mayor nos dice, claro, este que estuvo allá bebiendo, gastando, haciendo esto. O sea, sabían qué había estado haciendo su hijo y dónde estaba. Sin embargo, no lo fue a buscar. Y hay que hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Queridos hermanos, hermanas, hay un Dios que trata con nosotros de manera privada, personal. Y que Él sabe cuándo es tiempo de ir a buscarlo y cuándo no es tiempo de esperarlo. Él sabe cuándo es el tiempo de esperarlo. Él sabe toda nuestra vida. Él conoce quiénes somos. Él sabe. Él conoce el rebaño, Él sabe. En el caso de la parábola de la oveja perdida, déjeme decirle que creo yo que las ovejas sabían vivir en rebaño. ¿Y qué es vivir en rebaño? El cuidado mutuo. El cuidado de aquellos que llevan más tiempo, de aquellos que tienen una madurez mayor que otros. Ellos aprenden a cuidar a los más pequeños. El libro de Juan, la carta de Juan nos habla de eso, de los padres, de los hijos y de los hijitos. Y cómo se cuidan entre sí. Cómo es el cuidado mutuo y hay que aprender a vivir en el rebaño. El pastor podrá ir a buscar a una que se le perdió si sabe que el rebaño sabe cuidarse entre sí. Si sabe que los unos cuidarán de los otros, estarán los mayores, los más fuertes, estarán preocupados de aquellos que son menores, de aquellos que son pequeños. Solo así el pastor podrá ir, porque le importan todas las ovejas. No es que la que se perdió sea más importante que que las 99 que quedaron. Son todas importantes. Y si en vez de haberse perdido esta, se hubiera perdido la otra, hubiera tenido la misma actitud. Pero el Señor que cuida este rebaño sabe, conoce al rebaño. Las ovejas le conocen y Él conoce al rebaño. Ese es el caso de la oveja perdida. En el caso del hijo perdido, queridos hermanos y hermanas, la situación era absolutamente distinta. Este hijo, el hijo que quedó en la casa, el hijo mayor que le reclama porque ha vuelto su hermano y lo ha perdonado. Ese hijo necesitaba el cuidado del padre. El padre no podía dejarlo solo. No podía dejarlo solo. Porque como he dicho, al padre le interesan todas las ovejas, todos los hijos, todas las monedas. Y sabe en qué momento podrá dejar las 99 y en busca de una, pero sabe también en qué momento yo no puedo dejar solo a este
porque si lo dejo se va a perder. Imagínense de que cuando el hijo regresa a casa, el hermano se amurra, se enoja, no quería entrar a la fiesta, y el padre tiene que salir de la fiesta a buscarlo porque también le importa a su hijo. Tiene que ir a buscarlo y tiene que convencerlo para que entre a la fiesta. Ese hijo no estaba. Imagínense si el padre hubiera ido a buscar al hermano menor. Cuando regresa, lo más probable es que el hijo mayor haya tomado sus cosas y también se haya ido. Hay un Dios que conoce cómo es cada oveja, cómo es cada hijo y cada moneda. Queridos hermanos y hermanas, este pasaje tiene otra cosa que uno puede ver. Este pasaje de Lucas 15 comienza diciendo que se acercaban a Jesús. El verso 1, por favor, de Lucas 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Se acercaban a Jesús lo más malo de la sociedad. Ya explicábamos el día pasado quiénes eran los publicanos, ¿cierto? El verso 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y el verso 3 dice: entonces Jesús le refirió estas historias contándole: los fariseos y los escribas no sabían cómo era el corazón de Dios. Y Jesús les muestra y les muestra y les dice: miren, así es el corazón de Dios. Y les cuenta estas tres historias distintas. Estas tres historias que tienen estos matices: uno entre 100, uno entre 10 y uno entre 2. Pero tiene otro matiz la historia. Y tiene el siguiente matiz: la oveja, queridos hermanos y hermanas, se perdió ahí afuera. La oveja se perdió mientras iban caminando en el mundo. Iban caminando por los vallados, por las montañas, para llegar a su lugar de refugio. La oveja se perdió ahí afuera, ¿o no? La moneda se perdió adentro. La moneda se perdió adentro, quizás por descuido de alguien. La oveja se pierde afuera, quizás por incapacidad propia. O qué sé yo, las otras le tiraron para el lado. La moneda se perdió adentro. Y fue necesario barrer, fue necesario prender la luz y buscarla. Porque se perdió adentro, alguien la descuidó. La moneda estaba perdida estando dentro de la casa. La historia del hijo. El hijo estaba en la casa, disfrutaba de todos los bienes del padre, pero un día voluntariamente quiere irse. Voluntariamente quiere malgastar todo lo que tenía, todo lo que era. No le había costado nada. Todo lo que era de su padre. Y se va voluntariamente. Son casos distintos. Al Señor le interesan las ovejas que están perdidas allá afuera. Pero al Señor también le importan las ovejas que están perdidas aquí adentro. Es posible que alguien se sienta dentro de la casa del Señor, se sienta perdido, desatendido, descuidado. Que alguien dentro de la casa del Señor se sienta invisible, que no es nadie. Nadie se fija en él. Y si hay algo que yo realmente trato de hacer, queridos hermanos y hermanas, es decirle: usted no se importa. Y por eso me bajo del púlpito y voy a saludarle cuando llega, porque usted no es invisible. Y a las personas que van llegando tienen nombre, tienen apellido. Le vamos preguntando su nombre, le vamos preguntando su apellido,
Porque déjeme decir que al Padre usted le importa. Para Él usted es importante. Usted no es uno más entre 100. No es uno más entre 10 o uno más entre 2. El Padre que trata a cada uno como uno es y como uno necesita ser tratado. ¿Se dan cuenta que la parábola de la oveja perdida no aplica para todos? Porque el Señor trata en forma individual y personal. Y yo alabo y bendigo al Señor porque esta iglesia está aprendiendo a vivir en rebaño. Está aprendiendo a vivir en rebaño, a visitarse, a buscarse, a animarse. El tiempo que está viviendo el coro, el tiempo que están viviendo nuestros jóvenes, el tiempo que están viviendo nuestros voluntarios, el tiempo que están viviendo nuestras Dorcas, nos habla de eso, que la iglesia está aprendiendo a cuidar de unos de otros. No solo esperar en una persona, el mutuo cuidado, el cuidado los unos con los otros. Entonces el pastor podrá dejar el rebaño de estar tan encima del rebaño, podrá centrarse en ir a buscar a aquella que se ha perdido. Pero si somos como el hijo mayor, que lo único que queremos es que nos atiendan a nosotros, a mí no me has dado ni un cabrito, a mí para yo disfrutar con mis amigos, a mí, y tengamos reclamo y reclamo y reclamo y reclamo, déjeme decir de que ni moverse podrá uno. Ni siquiera moverse podrá. Porque necesita un cuidado distinto. Y no es que el padre sea malo. Ya había perdido a uno y no va a perder ahora al otro. Nada le aseguraba de que el hijo perdido volviera. Solo le quedaba esperar. Solo le quedaba de que el Espíritu Santo trabajara en el corazón de su hijo. Que el Espíritu Santo trabajara en el corazón de su hijo. Y que cuando mi hijo vuelva, yo voy a estar aquí. Cuando mi hijo vuelva, tiene que saber que sí le importaba. Y por eso la parábola he dado lectura precisamente en este pasaje. Y levantándose, vino a su padre. Déjeme, allá afuera hay tantos hermanos que un día estuvieron dentro de esta o de otra iglesia, y que el reclamo podría ser: no me has ido a buscar. Pero hay alguien que te está esperando. Hay alguien que se levanta cada mañana y no descansa hasta la noche, hasta tarde, mirando en qué momento su hijo regresa a casa. Está ahí. Pasarán las horas y el Padre estará ahí. Y la palabra nos habla y nos dice: levantándose, vino a su Padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. Yo me imagino a este Padre esperando día a día. La parábola, la historia no nos cuenta cuánto tiempo estuvo el hijo, pero sí nos dice que el hombre era muy rico y que el hijo se gastó toda la fortuna de su padre viviendo perdidamente. Es decir, pasó un buen tiempo hasta que se gastó todo, hasta que no le quedaron amigos, hasta que no le quedó que comer, donde vivir. Cuando hubo más gastado todo, cuando quería comer la roba que comían los cerdos, este hijo tomó la decisión en valentía, porque déjeme decirle que hay que ser bien hombre y bien mujer para reconocer que me equivoqué, y para dar la cara y volver y decir: aquí estoy, yo he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Hay que ser bien hombre y bien mujer. ¿Cuánto tiempo pasó con ese padre esperando, mirando
a la distancia. ¿Cuántas personas habrán pasado por ese camino? ¿Cuántas veces el padre habrá dicho, el que viene allá puede que sea mi hijo? ¿Y cuántas decepciones se habrá llevado en el tiempo que estuvo dándose cuenta que no era su hijo? ¿Cuántas personas pasaron por ese camino? Y allí estaba el padre. Pasó uno, pasaron dos, pasaron 10 y no se desanimaba. Y estaba ahí esperando que su hijo regresara. Cómo latía el corazón cada vez que veía una figura humana allá en la distancia. Hasta que llegó el día. Llegó el día en que la figura correspondía al caminar de su hijo. Los padres conocemos cómo caminan nuestros hijos. Cuando entran no tienen que decirnos quién es. Nosotros sabemos cómo caminan nuestros hijos. Sabemos cómo se peinan, sabemos cómo se mueven. Y el padre, aún sin verle el rostro, supo que era su hijo. La Escritura dice que corrió. El que corrió fue el padre. El hijo avergonzado, el hijo se habrá hecho tantas preguntas. ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me van a decir? ¿Cómo me van a tratar? Es que voy a sentir tanta vergüenza por regresar. Sin embargo, el padre fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre el cuello de su hijo y le besó. Ese hijo que quería ser tratado igual como uno de los jornaleros fue recibido como hijo. Y hubo fiesta, y hubo un becerro, y hubo una gran alegría en esa casa, porque el hijo vuelve a casa, porque la moneda perdida ha sido encontrada. Hay gozo, hay alegría. Salimos a buscar a los vecinos, vengan, hagamos fiesta, porque he encontrado lo que se había perdido, sea la oveja, sea la moneda, sea el hijo. El padre ha encontrado lo que se había perdido. Deja tus temores de lado. Deja tus temores de lado. Es hora de que vuelvas a casa. Tú, usted. Es hora de volver a casa, Alison. Es hora de volver a casa. Hay fiesta en los cielos. Las monedas que están perdidas aquí. Hay monedas que llegan y se sienten nada. A nadie le importó. A nadie. No soy útil para nada. Ahí estoy olvidado en un rincón. Déjame decirte que hay un Dios que te anda buscando y no va a parar hasta encontrarte. Hay un Dios que no va a parar hasta encontrarte. Mis queridos hermanos y hermanas, es hora de volver a casa. Es hora de volver a los brazos del papá. Es hora de volver a los brazos que te están esperando para abrazarte, para acariciarte, para devolverte lo que la vida, lo que el diablo te quitó, para ponerte ropa nueva, para ponerte zapatitos nuevos, anillo en tu mano y fiesta en los cielos, porque la Biblia dice que hay fiesta en los ángeles del cielo cuando un pecador
se arrepienta. Concluyo diciendo, es hoy, es aquí y es ahora. Dios te está esperando con los brazos abiertos para que haya este hermoso reencuentro. Oveja, moneda o hijo, tú eres importante para el Señor. Dios nos bendiga. Aquellos que quieran ser reencontrados y abrazarse a papá, les invito a pasar. Les invito a decir, sí Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero aquí estoy. Aquí estoy. Es hora de que regreses a casa. Cantamos una alabanza mientras el Espíritu Santo trabaja en los corazones, trabaja en los hermanos y en las hermanas, trabaja en las monedas, trabaja en las ovejas, trabaja en los hijos que están lejos de casa. Invito a los coristas a poder cantar una alabanza, y aquellos que quieran reencontrarse con el Señor y aquellos que a través de las redes quieran reencontrarse con su Señor. El Señor te está esperando.